Aquí está. A ver, esta es la dirigida que estuvimos resolviendo la semana anterior sobre la hominización y la comunidad primitiva. Resolvimos esto, las preguntas de nivel básico, la de nivel medio, ¿ya? Y nos faltó ver las últimas 5, las de nivel avanzado. Uy, qué miedo ese nombre, ¿no? Ajá. Entonces, le dejé para que ustedes resuelvan y pues confirmaré las claves el día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esto. Buenos días también, Angelo. ¿Ya? Buenos días con todos. Muy bien, chicos. A ver, aparece en la pantalla, en la pregunta 11, un esquema sobre la evolución humana, ¿ya? Un esquema ramificado. ¿Sí? Esto lo habíamos visto, habíamos señalado, pues, los distintos géneros de homínidos que existieron: Australopithecus, Ardipithecus, Paranthropus, Homos. Muy bien. Al respecto, tenemos que ver la alternativa adecuada. A ver, me dicen que en esta pregunta debe ser la... Uy, debate. ¿La C o la D? Ah, 2 puntitos para cada uno, ¿eh? A ver, la C. Ya, a ver, está ganando la C. A ver, asumo que ya el esquema ustedes lo han revisado, así que vamos de frente a las respuestas, ¿ya? A ver, más votos por la C. Debe ser entonces, a ver, yo soy demócrata, así que creo en la mayoría. A ver, ¿qué dice la C? Algunas especies de homínidos llegaron a convivir en la misma época y en el mismo continente. Esta afirmación es correcta y se puede ver en este esquema. Pues sí. Por ejemplo, a ver, veamos a lo que están acá. A ver, 2 millones de años atrás, en el África, ¿quiénes vivían en el continente africano hace 2 millones de años atrás? Pues el Homo rudolfensis, el Homo habilis, el Homo ergaster, en la misma época y en el mismo continente. Ahí dice África, África, África. ¿Ya? Ajá, misma época, claro. El habilis y el Homo sapiens son de distinta época, ¿no? La imagen lo representa así. ¿Ya? Así es, igual que de la misma época pueden ser pues el Homo antecesor, el Homo erectus, el Homo heidelbergensis. Muy bien, aunque en distinto lugar. Entonces, sí, algunas especies de homínidos, y todos los que están ahí arriba en el esquema son homínidos, sean Australopithecus u Homos, llegaron a convivir en la misma época y en el mismo continente. La respuesta es la C. ¿Por qué me pareció correcto preguntar esto? Porque hay quienes todavía tienen, ¿no?, la idea de que para que exista una nueva especie, la anterior tiene que extinguirse completamente. Y no es así, ¿ya? Llegan a surgir varias especies que conviven, ¿ya? Que compiten inclusive por el alimento. Pero pues aquella más adaptada termina sobreviviendo y la menos adaptada termina extinguiéndose. Y así. Muy bien. Ahora, para los que dijeron la D, a ver qué dice. A pesar que la capacidad craneana de los homínidos más antiguos era mayor, mmm, ya a ver, con esta afirmación encontramos un error. ¿Quiénes tienen más capacidad craneana? ¿Los homínidos más antiguos o los homínidos menos antiguos? Los más antiguos son los Australopithecus y otros. Los menos antiguos somos nosotros, el homínido llamado Homo sapiens. ¿Ya? Pues, ¿quién tiene más capacidad craneana? Miren el tamaño de los cráneos. Miren, el pequeño cráneo del Australopithecus africanus en comparación al gran cráneo del Homo sapiens. Obviamente nosotros tenemos más capacidad craneana, ¿sí? Cerca de los 1500 centímetros cúbicos. En cambio, los Australopithecus estaban pues 350 centímetros cúbicos, 400, ninguna comparación, ¿no? Con nuestra capacidad craneana. Y acá en la D afirma que
la capacidad craneana de los homínidos más antiguos era mayor, ¿ya? Y esto no es correcto, ¿ya? Para que se confunda, coloqué una segunda parte que sí es correcta. Su inteligencia de esos primeros homínidos era inferior a la de los homínidos más modernos como nosotros. De esa manera que si uno lo lee rápido, puede asumir que es correcto todo el enunciado. Ya, muchachos, así que la D no, ¿ya? No es la clave. Muy bien, así que muy bien, a ver, muy bien Kevin, muy bien Carla, muy bien Alex Urco, ¿ya? Muy bien Zabaleta, la respuesta es la C. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde al Paleolítico Medio? No corresponde. Para responder esto, hay que recordar qué especie humana era la que dominaba en el Paleolítico Medio. El Homo neandertalensis. ¿Ya? A ver, otra vez hay un debate entre la D y la C. Ajá, varios votos por la C y otros más todavía por la D. A ver, muchachos, imagínate que sea la pregunta que define tu ingreso a la universidad. A ver, no corresponde, hay que tener claro, es no corresponde. A ver, ¿los humanos cazaban mamut? Claro, los neandertales cazaban mamuts. ¿Los neandertales se difundieron por Europa y cercano Oriente? Sí, hasta mostramos un mapa, recuerdo, sí. A ver, ¿se utilizó el fuego para la cocción de los alimentos? Ujú. Sí, muchachos, claro, en el Paleolítico Medio se usaba el fuego para cocer alimentos. ¿Sabes? Quien ha dicho la C no puede ser, ha argumentado de esta manera. El fuego fue utilizado inicialmente por el Homo erectus. Y como el Homo erectus es del Paleolítico inferior, entonces esta no puede ser la C. Pero miren, en la alternativa C no dice que se haya iniciado el uso del fuego. No dice. Dice se utilizó el fuego. Es como dijéramos, actualmente utilizamos el fuego para cocer alimentos, por supuesto. No dice que nosotros los sapiens hemos inventado, hemos iniciado la cocción, ¿ya? Claro, en el Paleolítico inferior empezó la cocción de los alimentos, o cuando el Erectus comenzó a utilizar el fuego, y todo lo que viene en adelante sigue haciéndolo, ¿ya? La D, ¿qué error tiene la D entonces? A ver, surgió en África el Homo erectus. Es que para el Paleolítico medio ya el Homo erectus más bien estaba desapareciendo. Ya. Ya entendí, ya. Este, la pregunta es cuál no corresponde. Ya. Um, ya. Disculpen, chicos, ya he caído en mi propia trampa. Les pongo la palabra no para que caigan, ya, y yo soy que caigo, ya, con mi propia pregunta. Así es. Entonces, como sí se utilizó el fuego en el Paleolítico Medio, no es la clave, porque lo que nos piden es la alternativa incorrecta. El Homo erectus surgió en África en el Paleolítico Inferior, ¿ya? Por lo tanto, no corresponde al Paleolítico Medio, ¿ya? Muy bien, entonces la alternativa D, si es la clave, porque lo que nos piden es cuál no corresponde, ¿ya? Muy bien. Menos mal que tenemos el tiempo suficiente en el examen de admisión para eh, responder y revisar la pregunta. Siempre revisen su pregunta, ¿ya? No vayan a ser como uno que dice, está fácil, lo marco de frente, y luego nos cuentan de un pequeño detalle, ¿no? Listo, entonces marcamos la D, ¿ya? Gracias, Urco, por, ¿ya? Justamente hacerme ver que lo que pedían era otra cosa. ¿Ya? Marcamos dedo, ¿ya? Correcto, Urco, ajá, correcto, Kevin Giles, Kevin Cóndor, muy bien, la respuesta es dedo, ¿ya? Por algo le han puesto nivel avanzado, ¿no? ¿Te ves? Hasta yo me confundí.
13. A ver, ¿a qué nos hablan del Mesolítico? Sabemos un periodo de transición del Paleolítico al Neolítico. En el Paleolítico éramos cazadores y recolectores. En el Neolítico somos agricultores y pastores. Muy bien. En el Mesolítico seguíamos siendo cazadores y recolectores, pero aprendimos a producir nuestros primeros alimentos a través de la horticultura y a través de la domesticación de algunos animales. A ver, me dicen que la clave en la 13 debe ser la B o la C. No hay un no por acá, menos mal no hay un no. Ya, qué bueno. A ver, aunque los grupos mesolíticos siguieron siendo cazadores-recolectores, como sus predecesores, los cambios producidos durante este periodo los condujeron al paso de la a la. Allá. A ver, la C y la D. Insisten que está. Ah, la C, han agregado la C. Está complicada, han puesto 3 alternativas. A ver. Miren, acá tenemos 2 espacios y tenemos que completar que los cambios ocurridos aquí van a dar lugar a esto otro. ¿Ya? A esto otro. Por ejemplo, en el Neolítico, en el Neolítico, no es la pregunta, en el Neolítico de la horticultura pasamos a la agricultura, en el Neolítico. Tiene que estar vinculado, pues la horticultura es cuando comenzamos a experimentar los cultivos y ya la agricultura cuando tenemos una actividad pues desarrollada, cuando ya dominamos los cultivos. Así que tiene que haber un vínculo entre lo que se coloca en estos espacios. De la caza selectiva pasamos a la caza indiscriminada. No, ¿ya? En todo caso es al revés. De la caza indiscriminada a la caza selectiva, eso se hizo, pero lo importante es pasar a la domesticación de plantas o de animales y no seguir en la cacería. La B, pasar de la cacería de megafauna a la agricultura de cereales. Ya, repito, tiene que haber una conexión entre las actividades, ¿ya? Y la conexión que yo encuentro es con la C. Ya pasamos de la recolección selectiva, que implicó conocimientos sobre las plantas, a la horticultura. A partir de esos conocimientos comenzamos a experimentar sobre pues, los embrios. ¿Ya? Así que la C está vinculada. De la recolección selectiva pasamos a la horticultura. Así como de la caza selectiva pasamos a la domesticación de animales. Y en la D dice, de la domesticación de plantas pasamos a la domesticación de animales. Y no pasamos de uno al otro, sino son 2 procesos paralelos. ¿Ya? Sí, me voy a quedar con la C. Y aquí sí, ya, sin errores, ya. Acá sí sin errores. Menos mal. Ya, 14. A ver, ¿cuántos de estos enunciados son correctos? ¿Cuántos? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Uy, uy, uy. ¿Cuántos son correctos? A ver, 14, la C, a ver, veamos. La B y la C. ¿Ya? Ya. Ya, muy bien. Entonces, por ahí está el debate entre la B y la C. A ver, vamos a ver si son verdaderos y luego los contamos, ¿ya? A ver, mientras el Paleolítico tuvo un solo lugar de origen, pues sí, el Paleolítico empezó en África, porque ahí surgió el hombre, en África. Y luego, en la medida que el hombre migra a otras tierras, el Paleolítico, es decir, su cultura migra con él. El Mesolítico y el Neolítico tuvieron varios centros originarios. Sí, los hombres están en distintos lugares, estos hombres primitivos dieron con la idea de que podían sembrar.
Y así empezó el Mesolítico y el Neolítico en distintos lugares, tanto en Mesopotamia como en el Perú. Así que este punto, el primero, es verdadero. Los Homo sapiens son el resultado de la evolución del Neandertal. ¿Nosotros provenimos del Neandertal? ¿Provenimos del Neandertal? A ver qué dice el esquemita que vimos en su momento. A ver. Miren cómo lo representan. Acá estamos nosotros, los sapiens, acá está el Neandertal, y no han colocado una línea que indique que nosotros procedemos de ellos, sino más bien dos líneas para indicar la posibilidad de que seamos dos ramas distintas de un mismo origen. Tal vez la evolución del Heidelbergensis o del Homo antecesor, pero no que uno proceda del otro. Y peor si dice, eh, ¿ya? Bueno, tal como está redactado, no es correcto. Con el hallazgo del hombre de Cro-Magnon en Francia, se demostró que el Homo sapiens surgió en Europa. A pesar que el resto Cro-Magnon, que fue un sapiens que hace 30.000 años se le encontró en Francia, después se encontraron restos más antiguos de sapiens en el continente africano. Y con otros estudios se demostró que el Homo sapiens surgió en el África, como vimos en la clase. Así que esto es falso. Falso, ¿ah? ¿Eh? Los palafitos son la evidencia del inicio del proceso de sedentarización durante el Mesolítico. Los palafitos son viviendas permanentes construidas sobre ríos o lagunas y en efecto evidencian la sedentarización, pero son del Neolítico, no del Mesolítico. Neolítico. Ya, revisen la diapositiva de la semana pasada. Las tribus de Homo sapiens en cercano oriente vivieron de la cacería de la megafauna. ¿Cómo le hemos llamado a los grupos de cazadores primitivos? Le hemos llamado bandas. Acá dice tribus, ¿ya? Tribus. Las tribus se dedican a la agricultura, ¿ya? Ya para ese tiempo, cuando hay tribus, ya no existe megafauna tampoco. Bueno, la megafauna pleistocénica no existe. Los mamuts. El pulgar oponible fue desarrollado por el Homo habilis debido al trabajo sobre la piedra. ¿Sí? En la medida que el habilis fue tallando la piedra, perfeccionó el pulgar oponible para poder sujetar mejor la piedra y con otro no golpearla. Así que este punto es correcto. Ya me quedo con la B, ¿ya? Beso, beso muchachos, ¿ya? Así que ya, bien, Rivera. Uy, la mayoría dijo la C. Ya, ok. Pasemos a la última. A ver, pregunta de San Marcos. En el Neolítico se domestican más plantas y animales, se perfeccionan los instrumentos de trabajo, instrumentos pulidos para la agricultura, el Holoceno se desarrolla, y todo esto, ¿qué consecuencia trajo? A ver, en la 15 me dicen dedo, correcto, ajá, dedo, ahí está, todos están de acuerdo, así es. De la mano de la domesticación de plantas y animales, en el Neolítico, pues se da la sedentarización. Y una evidencia de la sedentarización es la arquitectura temprana. Es decir, comienzan a construir no solo viviendas o palafitos, sino comienzan a hacer arquitectura megalítica. Los dólmenes, ¿recuerdas? E inclusive ya podemos hablar de ciudades en el Neolítico, en el creciente fértil o en media luna fértil, correcto, donde está Mesopotamia y Egipto. Muy bien, entonces ya tenemos las claves de estas 5 preguntas que nos faltaban. ¿Ya? Muy bien, dejamos esto y ya luego veremos las preguntas del tema de hoy. Muy bien, entonces avancemos. Bien, chicos. Muy bien. En el cuarto milenio antes de Cristo, es decir, 3000 tantos años antes de Cristo,
Podemos dar por concluido a la comunidad primitiva en el Viejo Mundo y el inicio de la Edad Antigua, el inicio de un nuevo modo de producción que llamamos el esclavismo. Así que pasamos ya de la comunidad primitiva al esclavismo, hacia el cuarto milenio antes de Cristo, donde en territorios que llamaremos Mesopotamia y Egipto. ¿Está bien? Entonces tenemos que empezar hablando sobre qué es el esclavismo. El esclavismo fue el segundo modo de producción de la humanidad. El segundo. A ver, recordamos que en toda la historia de la humanidad existieron 4 modos de producción. La comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Así que si vemos el orden, el esclavismo es el segundo de estos. Lo que deja atrás, lo que supera, lo que desplaza a la comunidad primitiva, que fue el primer modo de producción, como vimos la semana pasada. Y la comunidad primitiva se desarrolló durante la prehistoria, el esclavismo se desarrolló durante la Edad Antigua o la Edad de los Metales. Así es. ¿Y qué cosa es la Edad Antigua? Pues la Edad Antigua es aquel periodo desde que el hombre inventa la escritura hasta la caída de Roma. La escritura fue inventada en Mesopotamia aproximadamente en el 3500 a.C. Así que por eso coloco esta fecha como inicio de la Edad Antigua. Y Roma cayó en el año 476. En el año 476 después de Cristo. Por eso coloco esta fecha para marcar el fin de la Edad Antigua. En estos 4000 años, ¿ya? En estos 4000 años de Edad Antigua, es que se desarrolla el esclavismo. ¿Ya? Hay un ruidito allí, pero que no. Muy bien. Ya. Si tienen un micrófono prendido, pueden apagarlo, por favor, ¿ya? Para que no nos distraiga, ¿ya? Muy bien, gracias, gracias. Ya, ok, muchachos, muy bien. Entonces, ya está. En ese tiempo es que se desarrollan las sociedades esclavistas durante la Edad Antigua o la Edad de los Metales. Así es, estoy igualando el periodo de la Edad Antigua al periodo de la Edad de los Metales. Así es, durante esta Edad Antigua, estos pueblos esclavistas van a pasar por una Edad de Bronce y luego una Edad de Hierro. ¿Ya? La Edad de Piedra ya fue, la Edad de Piedra es para los hombres primitivos. Las sociedades esclavistas, las civilizaciones esclavistas, van a pasar por una Edad de Bronce, ¿ya? Y luego una Edad de Hierro. ¿Ya? Durante esta Edad Antigua. Por eso estoy haciendo coincidir la Edad Antigua con la Edad de los Metales. Muy bien, ahí vemos una imagen de la esclavitud, ¿no? Terrible este sistema de explotación, pues la esclavitud. Y aquí quiero colocar características del sistema esclavista que hacen distinto, pues, este sistema de la comunidad primitiva. Como dijimos la vez pasada, en la comunidad primitiva no había propiedad privada de los medios de producción. En cambio, en el esclavismo, sí, ¿ya? Los medios de producción eran la tierra, los talleres, la mano de obra esclava, ¿no? Todo eso fue apropiada por la élite, por la clase dominante, ¿ya? Eso no ocurría en la comunidad primitiva, porque ahí había propiedad colectiva. En cambio ahora vemos propiedad privada. Otra característica es que la existencia de la propiedad privada va a generar relaciones sociales desigualitarias.
porque no es lo mismo pueblos que tienen más propiedades que los que tienen menos o ninguna propiedad, ¿no? Ya empezaron las clases sociales en este esclavismo. Muy bien, y aquí la contradicción principal va a ser la lucha de los esclavos contra los esclavistas. Los esclavos, pues, van a buscar liberarse del dominio, de la explotación que sufrían por parte de sus amos. Se dieron rebeliones de esclavos. Tal vez la más conocida, hasta en Netflix lo hemos visto, es la de Spartacus o Espartaco, ¿no? Muy bien, los esclavos provinieron de las guerras, por supuesto. La guerra es la principal fuente de esclavitud. Así que ese pueblo derrotado, tal vez derrotado porque aún está en la edad de piedra, en cambio el que lo venció está ya en la edad de bronce o en la edad de hierro y lo ha derrotado y ha esclavizado a su gente. Entonces toda esa población, toda esa masa fue esclavizada y fue apropiada, sea por el Estado, ¿no? Dominante, el gobierno, o por la gente que compró estos prisioneros de guerra en los mercados. También existió la esclavitud por deudas. Aquellos que no podían pagar sus deudas eran esclavizados según las leyes de la época. Los esclavistas eran los dueños de la fuerza de trabajo de los esclavos. El esclavo no es dueño de su fuerza de trabajo. Él no decide qué hacer con sus energías, con sus fuerzas. Su amo decide. Y la riqueza que el esclavo genera con su trabajo, pues no le genera beneficio a él. Él no recibe paga por el trabajo que realizan, sino su amo. Así que, ¿para qué forzarse un esclavo trabajando más duro si al final ya todo beneficio va a ser para el amo? De ahí que el sistema esclavista no sea el mejor sistema, ¿ya? Porque no puedes estar a golpes haciendo trabajar a los esclavos, tarde o temprano van a terminar heridos y ya no van a trabajar. Es necesario cambiar el sistema, entenderán por los pueblos más adelante. ¿Dónde empezó el esclavismo? En Mesopotamia. En Mesopotamia, así es. ¿Y dónde queda esto? A ver, colocamos este mapa. Aquí ubicamos a Mesopotamia. Ya hemos visto mapas anteriores, muchachos, así que cuando encontramos esto, el mar Mediterráneo, ¿ya? El mar Rojo, ya deberíamos poder ubicarnos. Esto es una parte del continente asiático. Esto es cercano oriente o próximo oriente, como también le llaman. Bien, la parte que está acá es lo que llamamos Mesopotamia. Es lo que los griegos llamaron Mesopotamia, ya que Mesopotamia es la unión de dos términos griegos, meso y pótamos. Pótamos, ríos, Mesopotamia significa región entre ríos. Como vemos, hay dos ríos aquí, el Tigris y el Éufrates, que forman un valle, ya una región agrícola al cual los griegos le llamaron Mesopotamia. Ahí está. Otra manera de llamarle a esta zona es el territorio caldeo-asirio, ya que Caldea es una forma como se le ha conocido a la zona sur de Mesopotamia y Asiria a la zona norte, ya que en el norte vivieron los asirios y en esta zona central sur los babilónicos, a los cuales también se les conoce como caldeos. ¿Ya? Muy bien. Estos ríos, Tigris y Éufrates, nacen en las montañas de Armenia y desembocan en el Golfo Pérsico. En su camino forman pues valles y los mesopotámicos levantaron ahí sus ciudades. Acá aparecen varias ciudades mesopotámicas, siendo las más importantes Nínive, Akkad, Ur y la más importante, en mi opinión, Babilonia. ¿Ya? Babilonia. Como verás, unas están junto al río Tigris, otras están junto al río Éufrates. ¿Ya? Babilonia está junto al Éufrates. Muy bien. Entonces, esta sería la ubicación de Mesopotamia. ¿Ya? Ponemos valles del Tigris y Éufrates, cercano oriente. Actualmente, Irak.
¿ya? Es decir, la mayor parte de esta zona se ubica actualmente en el país de Irak. ¿Por qué dice la mayor parte? Ah, porque, ¿ya? Cierta parte de Mesopotamia lo podemos encontrar en otros países, ¿ya? Como en Siria o en Kuwait. Así es como decir, pues el Tahuantinsuyo, pues se ubicó en el Perú, ¿no? Pero no solo en el Perú, ¿no? Pues fueron 6 países de América del Sur que tuvieron parte, ¿no?, del territorio del Tahuantinsuyo. Muy bien, en ese caso, el territorio principal es Irak. Irak. Muy bien, Mesopotamia significa tierra entre ríos, así le bautizaron los griegos. Tiene 2 regiones, la zona baja, llamada Caldea, y la zona alta, llamada también Asiria. Muy bien, la economía fue agrícola, ellos domesticaron el trigo, la cebada, ellos tuvieron una agricultura de cereales. Muy bien, de las 2 regiones, la más fértil, la más productiva, fue la zona sur, la zona llamada Caldea o Baja Mesopotamia. No solo porque la tierra naturalmente es más fértil, sino que los hombres de esa zona hicieron un mayor trabajo agrícola, construyendo canales de regadío para poder tener mayor tierra donde cultivar. Y por este esfuerzo en la construcción de obras hidráulicas es que a Mesopotamia y a Egipto les llamamos civilizaciones hidráulicas, por el buen manejo del agua que tuvieron. Muy bien, en el norte se dedicaron tal vez más a la ganadería de ovejas y también hubo un comercio internacional desarrollado. La sociedad mesopotámica es estratificada, es decir, clasista. Hay una, ¿no?, clase dominante, una dominada. Y es esclavista, por supuesto, ¿no?, ya que a los prisioneros de guerra los destinaron pues a los trabajos forzados. Dentro de Mesopotamia se instalaron diferentes pueblos a lo largo de esta historia. Y estos pueblos se civilizaron, construyeron algunos de ellos imperios, y así en la historia de Mesopotamia vemos el desarrollo de varias civilizaciones. Los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios, los neobabilónicos, dependiendo de qué pueblo dominó, ¿ya?, es que dividimos la historia de Mesopotamia. Los que primero dominaron las tierras de Mesopotamia fueron los sumerios. Los sumerios. Con ellos empieza la historia de esta antigua Mesopotamia. Muy bien. A los sumerios los consideramos la civilización más antigua del mundo, ¿ya? Para llamarles civilización, tiene que ser una sociedad avanzada en lo económico, social, político, cultural, ¿ya? Tienen que tener ciudades, tienen que utilizar los metales, tienen que conocer la cerámica, etcétera. Pero además le pedimos que tengan escritura. Y los sumerios son los que inventaron la escritura. La más antigua escritura del mundo, pues, fue esta que los sumerios crearon. Allí en pantalla observamos una tablilla de arcilla. Así es, ellos escribían sobre arcilla, no tenían papel. Ya en ese tiempo todavía el papel no existía, el papel es un aporte de los chinos, pero todavía siglos más tarde. Escribían sobre tablillas de arcilla, ¿ya? Y dejaban marcas ahí. Al inicio eran dibujos, ¿ya?, ideogramas, pero esto evolucionó en marcas, se convirtió en una verdadera escritura, ¿ya? Y como las marcas parecen clavos o cuñas, le han llamado escritura cuneiforme, ¿ya? Por las marcas en forma de cuña. Ahí está, la escritura más antigua del mundo. Esta escritura nació en Sumeria, ¿ya? En el mapita observamos a una ciudad sumeria llamada, ¿ya?, Uruk.
Pues en Uruk, hacia el 3500 o 3400 antes de Cristo, es donde se encontraron las tablillas de arcilla más antiguas que contenían la escritura de este pueblo. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí, en este lugar, es donde surgió la escritura. Y la escritura probablemente sea lo más importante que este pueblo nos ha dejado, los sumerios. El primer pueblo que escribe, el primer pueblo civilizado, porque se ha considerado pues que son civilización aquellos que poseen escritura. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Ellos construyeron ciudades-estado, es decir, vivieron en un conjunto de ciudades, pero cada ciudad era autónoma en lo político. Cada ciudad tenía su propio gobierno y a eso le llamamos una ciudad-estado. Por ejemplo, en la actualidad tenemos como ciudad-estado al Vaticano. El Vaticano es una ciudad, pero es un estado independiente, chiquitito, pero un estado autónomo que pertenece a la Iglesia Católica. ¿Ya? Los sumerios vivieron así en ciudades-estado. Estas ciudades eran Ur, Uruk, Kis, Lagas, Nippur, etcétera. Habían decenas de ciudades, unas más importantes que otras. Cada ciudad, pues, tenía un gobierno propio. ¿Qué cosa no tuvieron los sumerios? Unidad política. No llegaron a unificarse y convertirse en un solo gran estado. No lo hicieron. Tuvieron que ser conquistados recién para esto. Muy bien. ¿Y por qué digo sumerios a todos? Porque compartían una cultura, compartían la escritura, compartían creencias religiosas, compartían cuestiones artísticas, ¿ya? Mitos, pero en lo político cada ciudad era independiente. Muy bien. En estas ciudades gobernaba un rey sacerdote. ¿Ya? Si es un rey sacerdote, entonces digo que estas ciudades eran teocráticas. La teocracia, ¿ya? Es el gobierno de una casta sacerdotal. Gobiernan aquellos que dicen representar a Dios o a los dioses. ¿Ya? Los sumerios eran teocracias, igual que los chavines, que tal vez han visto ya en Historia del Perú, los chavines, los caralinos, ¿ya? Los paracas cavernas eran pues teocráticos, ¿ya? Y después ya sea una evolución a la teocracia militar, ¿ya? Cuando ya la guerra es algo constante, cuando ya jefes militares asumen el mando. Pero en el caso de los sumerios, estamos en la teocracia. Este rey sacerdote es llamado Patesi o Ensi. ¿Está bien? Entonces, él es el que representa a Dios en la tierra y es el que tiene, pues, el poder entre los hombres. Entonces, es el rey sacerdote. Muy bien, el aporte más importante, la escritura cuneiforme. ¿Ya? Una pregunta que solemos hacer es, ¿y por qué se inventó la escritura? ¿Cuál fue la necesidad de tener escritura? Para hacer poemas, no, para hacer obras literarias. Esa no fue la urgencia, digamos. Fue una creación del Estado. ¿Ya? El Estado lo que hace es, pues, recaudar tributos de la gente. Los tributos eran, pues, ¿no? Ganado, alimentos, excedentes que entregaba a la población. Así que era necesario llevar un registro de esto, ¿ya? Porque en nuestra mente nos vamos a olvidar, pues, tantos que vienen y traen cosas distintas, cantidades diferentes, quiénes son, necesitamos cómo registrar eso. Así que ante esta necesidad por parte del Estado de hacer un registro de lo producido, de lo tributado, es que nació la escritura. Y ya después se le dio otros usos, ¿no? Para poner las leyes, para hacer obras ¿no? Éticas, ya después se le da otros usos. Pero inicialmente fue una necesidad pues, por parte del Estado. Muy bien, ahí está. Esta escritura cuneiforme se puede leer ya desde que Henry Rawlinson, este inglés, empezó la traducción de esta escritura. Actualmente se puede leer ya estas tablillas de arcilla. Y ahí está contenida toda la historia de la antigua Mesopotamia.
¿no? Sus reyes, qué hicieron, qué pasó, en esas tablillas de arcilla. Ujú. Así es. Ya después, pues, se dan documentos en papel, ¿ya? Imagínate que estas diapositivas que hacemos nosotros, ¿ya? O estos videos que grabamos acá, sean estudiados por historiadores de acá 1000 años, ¿ya? Entonces, eh, pues esto será la fuente, digamos, ¿no? Para conocer a la gente del siglo XXI. Tan primitivos que usaban computadoras, celulares, internet. De acá a 1000 años todo eso será pues primitivo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esta imagen vino en examen de San Marcos. Se llama el estandarte de Ur. ¿Ya? Cuando San Marcos preguntó por esto, nos hizo una descripción del estandarte. Señalan que en la parte baja y en la parte media hay campesinos, sean agricultores o pastores, que están llevando eh, ya tributos, sea pues en alimentos, sea ganado, para entregárselos a los que están arriba, a los que dominaban. Estos hombres que están sentados pues en sus tronos, ahí está, ¿no? Ya con su copa, ya escuchando música, este hombre que está tocando para ellos. Muy bien, entonces este estandarte de Ur representa la existencia de una sociedad estratificada, es decir, clasista, como decimos modernamente, en Sumeria y en todas las sociedades mesopotámicas. ¿Ya? Pero hay una representación, ¿no? No es lo mismo los que están abajo que los que están arriba. Muy bien, sigamos. ¿Qué más nos dejaron los sumerios? Inventaron el bronce. El bronce fue aquello que dejó atrás a la piedra. La edad de piedra terminó cuando los sumerios inventaron el bronce. ¿Ya? Antes se usaba el cobre, pero el cobre no hizo que el hombre abandonara la piedra, porque el cobre no es lo suficientemente duro para crear armas en base a esto. En cambio, cuando los sumerios unieron el cobre con el estaño e inventaron una aleación que llamamos bronce, y encontraron pues que esto era un material duro como para hacer espadas, ¿no? Escudos, etcétera. Entonces comenzaron a crear armas de este tipo y ya las armas de piedra quedaron pues en el pasado. Ya la edad de piedra fue superada por la edad de bronce. ¿Y dónde empezó esto? En Sumeria, en Mesopotamia. La rueda es otro aporte de este pueblo, ¿ya? Así que llegaron a tener el conocimiento para poder pues crear la rueda. Muy bien. Los sigurats. La construcción típica propia de Mesopotamia son los sigurats. ¿Ya? Ahora vamos a verlos en un momento, ¿ya? A ver, ellos usaron la numeración sexagesimal y también tenían otras numeraciones como la decimal o la duodecimal, pero la que más utilizaban era la numeración sexagesimal, es decir, contaban de 60 en 60. Para eso utilizaban sus manos para hacer cálculos. Hasta ahora hay quienes cuentan usando sus manos, ¿no? Ya, ustedes no. Claro, por un lado se usan las falanges, ¿sí? Tenemos 3 por 4, 12 en estos 4 dedos, y al otro lado se usan pues los 5 dedos, ¿ya? Y multiplicas, ¿ya? Y así cuentas pues 60 en 60, ¿no? Vas haciendo tus operaciones contando pues utilizando tus deditos. Muy bien. Esta numeración sexagesimal no es la que utilizamos mayormente hoy. Utilizamos la decimal. Contamos de 10 en 10, ¿no? Pero aún queda la numeración sexagesimal, ¿ya? Como por ejemplo en el tiempo. 60 segundos para un minuto, 60 minutos para una hora. Sus conocimientos matemáticos les permitieron dividir la circunferencia en 360 grados, como seguimos haciendo hasta el día de hoy. Ya existe una matemática importante en tiempos de Sumeria. Ellos ya sabían sumar, restar, qué fácil, multiplicar, dividir, y quién no, pues, ya, pero también sabían de radicación y potenciación, ya, para su época. Estamos hablando de un pueblo
que tiene más de 5.000 años de antigüedad. ¿Ya? Y así sabían resolver ecuaciones de primer grado, segundo grado, pues bien por ellos. Otro conocimiento en el que fueron avanzados fue en la astronomía. La astronomía, ¿ya? Ellos observaban el cielo, llegaron a identificar varios planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, 5 planetas, aparte de la Tierra, llegaron a conocer, ¿ya? Ahí está, cuando inventaron pues la semana, ¿no? El concepto de semana, 7 días, dedicaron pues un día para cada planeta y los otros 2 para el Sol y la Luna. Sus conocimientos astronómicos le permitieron calcular los eclipses, lo cual pues es algo avanzado para su época. Acá apareció el sigurat, por fin el sigurat. Ahí está. Como vemos, un sigurat es una construcción monumental, o sea, grande, de ladrillo. El ladrillo cubre ya el sigurat. En sí, en el fondo, en el interior hay adobe, hay barro, pero lo que lo recubre es ladrillo. Es una construcción grande. Los sigurat eran las edificaciones más altas en cualquier ciudad de Mesopotamia, ya más grandes que los palacios eran los sigurats. ¿Por qué? Porque en la parte alta del sigurat, supuestamente, ¿quién vivía en la parte alta? La divinidad. Y tiene que estar pues en una posición elevada frente pues a los hombres. Como vemos, es una pirámide de varias plataformas, de varios pisos, entre comillas, con escaleras exteriores. Los únicos autorizados para subir por acá eran los sacerdotes, y el rey sacerdote en especial llegaba hasta la morada del dios. Y sale diciendo, pues Dios me ha dicho que esto va a ser, que... Y la gente pues le creía, ¿no? ¿Ya? Ahí están los sigurat. En este caso, el sigurat de Ur, ¿sí? La ciudad tal vez más importante de los sumerios, la ciudad de Ur. Esto no existe, ¿no? Esto es solamente una recreación de cómo habría sido el sigurat de Ur. Ya el tiempo pues ha destruido los sigurats. San Marcos nos preguntó por la función o funciones del sigurat. ¿Para qué sirven estas construcciones? Ya, en sí no hay una seguridad de para qué, ¿ya? ¿Para qué? Sin embargo, pues, digamos, se han planteado estas ideas de que el sigurat sería un templo. Así que desde aquí se rendía culto al dios que supuestamente vivía en este lugar. Así que una finalidad religiosa tenía el sigurat. Y número 2, desde aquí el rey sacerdote ejercía gobierno sobre toda la ciudad. Así que tiene una función de gobierno o administrativo. Y número 3, tiene una función científica. Se dice que desde aquí, como es la parte más elevada, los sacerdotes observaban el cielo buscando respuestas. Y así desarrollaron la astronomía. Por eso se considera que el sigurat también era un observatorio astronómico. Muy bien, son sin embargo suposiciones, los observatorios, por ejemplo, ¿no? Faltan pruebas, ¿no? Fuentes para poder decir sí, ¿no? Definitivamente lo era, ¿no? En esta historia antigua, mucho pues es interpretación, suposición por parte de los estudiosos, pero que haya certeza, ahí sí pues falta, ¿no? Muy bien, sigamos. Ellos crearon el primer calendario, son los que empezaron a dividir el tiempo a través de un calendario, ¿no? Este calendario era de tipo lunar. Para ellos era más importante la luna que el sol. A diferencia de Egipto, ¿ya? El sol era más importante. A ver, me dicen si este sigurat es la Torre de Babel. Pues la Torre de Babel era un sigurat, pero no el sigurat de Ur, ¿ya? Sino el sigurat de Babilonia, ¿ya? Babilonia o Babel, la Torre de Babel. ¿Ya? Luego vamos a ver pues ese sigurat, el de Babilonia, ¿ya? Que fue el que más impresionó, el más grande, por algo en la Biblia lo menciona, ¿no? Como la Torre de Babel. Muy bien.
¿ya? Desarrollaron la astrología. Ellos creyeron que observando el cielo, creyeron que allí podían encontrar respuestas sobre el futuro. Inventaron el horóscopo, ¿no? Al respecto. Pues sí, ellos creían que la Tierra era plana. Sí, ya. La idea de que la Tierra es una esfera, eso es todavía posterior, ¿no? A los griegos, ya con el tiempo, pues, las ideas copernicanas. Ok, muy bien. Como verás, los sumerios nos han dejado un montón de cosas. Un pueblo muy avanzado para su época. Y también nos dejó la primera obra literaria. Ah, tal vez en literatura no lo han dicho, ¿no? La primera obra se llamó El poema de Gilgamesh. Esto mucho antes, pues, que los griegos, que los romanos. ¿Ya? Esta es una epopeya, igual que lo son, pues, la Odisea, la Iliada, ¿ya? Trata de un rey de Uruk, que era un semidios llamado Gilgamesh, ¿ya? Y la búsqueda de la inmortalidad, porque después de sufrir la muerte de un amigo muy querido que tuvo Gilgamesh, él buscó la manera de vivir eternamente, porque él era un tercio mortal, un tercio humano, y por ese tercio él iba a morir. Era un semidios, y la eternidad era únicamente para los dioses en esta, pues, concepción. Así que hizo esta búsqueda. En esa búsqueda buscó a Utnapishtim, quien se dice tenía la vida eterna. Él había sobrevivido al diluvio universal. En las tablillas de arcilla que contienen el poema de Gilgamesh se encuentra ya el relato del diluvio universal, que luego se va a trasladar a la Biblia. Y ahí aparece, pues, aquel que sobrevivió junto con su familia en el diluvio universal. Y no era Noé, sino Utnapishtim. ¿Ya? Muy bien, Gilgamesh trata de saber a través de él, pues, cómo conseguir la vida eterna, pero Utnapishtim, pues, no puede concedérselo. Al menos le dice, hay una planta, ya, en el fondo de un mar, que te puede dar juventud eterna. Y eso ya es bastante, ¿no? Y cuando Gilgamesh consigue esa planta y por fin va a ser joven eternamente, se descuida y una serpiente le roba la planta. Por eso dicen que las serpientes son jóvenes porque mudan de piel y rejuvenecen. En cambio, Gilgamesh, pues, fracasó en este intento. ¿Ya? Se murió, lo cual, pues, nos habla de un fatalismo, ¿no? En la concepción sumeria sobre la vida, ¿no? Que, pues, para los humanos la muerte. Ok, bien, entonces tenemos un poema eh, muy antiguo, este poema de Gilgamesh, encontrado en tablillas de arcilla. Ahí está, ¿no? Muy bien, debió buscar las esferas del dragón, seguramente me van a decir, ¿no? En vez de esto, ¿no? Muy bien, ¿qué le pasó a los sumerios? Después de 1000 años de desarrollo, cayeron conquistados. Tal vez la falta de unión es lo que posibilitó que sean dominados. ¿Quiénes los dominaron? Los acadios. Le llamamos así porque estos acadios eran un pueblo semita que se instaló en el centro de Mesopotamia y una ciudad que fundaron fue Akkad. Y por eso le digo acadios a esta gente. El rey de ese entonces se llamó Sargón I. Sargón I fue el que conquistó a las distintas ciudades sumerias y se hizo llamar, pues, ¿no?, el señor de Sumer y Akkad, o emperador, como le decimos por los romanos, emperador le decimos. Sargón I fundó el primer imperio, el primer imperio. Él fue el primer emperador, Sargón I o Sargón de Akkad. ¿Ya? Muy bien, ahí está, ¿no? En adelante, los diferentes reyes van a querer imitar, tener el poder total, ¿no? Ser emperador, inclusive hasta su nombre va a ser utilizado por otros reyes. Hay un Sargón II en Asiria, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pero su imperio no duró tanto, como vemos, un par de siglos. Después de la muerte de Sargón I,
sus sucesores no supieron mantener la fuerza de este imperio, iba a terminar cayendo. Los sumerios se rebelaban, querían recuperar su independencia, Akkad se debilita, vienen los gutis, un pueblo extranjero de las montañas del este, los derrotan y de esa manera cae Akkad y los sumerios recuperan su independencia. El imperio acadio había caído. Pasaron los años y los sumerios y todos estos van a quedar dominados por otro pueblo, ¿ya? Por otro pueblo o por otra ciudad, mejor dicho, llamada Babilonia. Babilonia fue fundada por los amorreos o amorritas, así le llaman a los fundadores de Babilonia, un pueblo semita que se instaló en el centro de Mesopotamia. Babilonia se va a convertir en la ciudad dominante, va a conquistar a los sumerios y a los demás, y así se crea el imperio babilónico. El creador de este imperio se llamó Hammurabi. Hammurabi. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Entonces él unifica toda Mesopotamia en este imperio babilónico. ¿Ya? Le podemos llamar también primer imperio o paleoimperio para diferenciarlo del imperio que viene. Hay otro imperio que se llama el neobabilónico o el nuevo imperio babilónico. Este es el primero, el de Hammurabi. Bien, bien, como hay muchos dioses, cada ciudad tiene su dios favorito, pues Hammurabi colocó como la cabeza de los dioses a Marduk, que era el dios principal de Babilonia, considerado dios creador de lo existente. Así que Marduk es el dios más importante de Babilonia, y como Babilonia fue la ciudad más importante de Mesopotamia, vamos a considerar pues este dios como el principal, Marduk, un dios creador de lo existente. Muy bien, Hammurabi es muy conocido por las leyes que dejó, el Código de Hammurabi, un código esclavista inspirado en la ley del talión. Ah, ahí está, ¿no? Ahí está. Por acá observamos una piedra, ¿sí? Acá está una piedra que se conserva en un museo de Francia. Esta piedra, llamada la Estela de Susa, contiene las leyes de Hammurabi, ¿ya? Ahí están escritas las 282 leyes de Hammurabi. Y en la parte superior de la piedra aparece Hammurabi. Y al costado, un dios. Se cree que es Shamash o Samas, que es el dios de la justicia en Babilonia. Y acá aparecen los dos como para decir que Dios, este Dios, ha transmitido las leyes a Hammurabi y le ha encargado el poder para aplicar estas leyes. En adelante, entonces, la gente no tiene por qué hacerse justicia de propia mano, no a la justicia privada, dirá Hammurabi. A mí Dios me encargó la aplicación de la justicia. Así que el Estado se encargará de esto en adelante. Muy bien, vamos a colocar algunas leyes para ver sus características, ¿ya? A ver, la ley número 6 dice, si uno robó el tesoro del dios o del palacio, recibirá la muerte. ¿Ya? No dice si una persona robó a cualquier otro. No, se centran en si le robamos a los nobles que están en palacio o le robamos al templo, a Dios. Allí nos dan pena de muerte. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Que Hammurabi sanciona duramente a aquellos que atenten contra los intereses, contra la propiedad de la nobleza y los sacerdotes. Pena de muerte para el que atente contra los ricos. No contra todos, sino contra los ricos. La ley 15 dice, si una persona sacó un esclavo o esclava del palacio, será muerto. Nuevamente, ¿no? Si alguien saca un esclavo del palacio, o sea, quita un esclavo a la élite, pena de muerte. Y aquí también notamos que es un código esclavista, porque están defendiendo la esclavitud. Están buscando que esa gente esclavizada en palacio se mantenga. ¿Ya? En la ley 196 dice, si un hombre libre vació, le cortó el ojo al hijo de un hombre libre, se vaciará su ojo.
¿ya? Entonces, en una pelea, un hombre le corta un ojo a otro, entonces la ley esta establece que a esa persona que ha agredido injustamente se le debe cortar un ojo. Si le cortó el ojo derecho al otro, le deben de cortar el ojo derecho, no el izquierdo, el derecho, porque el castigo tiene que ser igual, ¿ya? Ni siquiera semejante, igual al daño cometido. Justamente la palabra talión significa igual, igualdad. La ley del talión es la ley de la igualdad, o sea, ya la acción considerada delito ya tiene que ser pues igual a la acción que es la pena. Tienes que ser penado con lo mismo que has hecho. Así es. En otras palabras, como dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Muy bien, los babilónicos entonces ordenaron sus leyes inspirados por la ley del talión, cosa que no se ve mucho con los sumerios, pero una sociedad más guerrera como Babilonia, ¿ya? Y necesita pues castigar con mayor severidad para que haya orden, aplica el ojo por ojo. Acá lo vemos también. Si quebró un hueso de un hombre, se quebrará su hueso. Ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso. Tiene que ser el mismo hueso. ¿Ya? El fémur, pues. Si vació el ojo de un esclavo o si rompió el hueso de un esclavo, de un hombre libre, pagará la mitad de su precio. ¿Dónde está el ojo por ojo? ¿Por qué no hay ojo por ojo acá? Si le ha cortado el ojo a un esclavo, es porque es un esclavo. ¿Ya? Si le corta el ojo a un hombre libre, le cortan el ojo, pero si lo hace con un esclavo, no, porque para que se aplique el ojo por ojo tiene que ocurrir esto entre personas de la misma condición social, ¿ya? Si un hombre libre, entonces le hace daño, le rompe un hueso a un esclavo, no le rompen un hueso a él, ¿ya? Le obligan a pagar la mitad del precio del esclavo. Obviamente el dinero no va para el esclavo, va para el amo del esclavo, ¿ya? Así es, no hay ley del talión cuando son personas distintas, ¿ya? No hay, ojo, no hay reciprocidad, no hay, ¿ya? Así es, si un hombre de la élite ofende a un hombre común, no pasa nada. En cambio, si un hombre común ofendía a uno de la élite, le daban pues sus 50 latigazos. Pero, ¿y dónde está la igualdad? Pues no se aplica siempre, ¿no? Tienen que ser personas de la misma condición. Muy bien, entonces, allí tenemos algunos artículos del Código de Hammurabi, que por cierto no es el código legal más antiguo. Ya los sumerios habían creado códigos anteriores, como el Código de Ur-Nammu, considerado sí el más antiguo, el de Ur-Nammu, ¿ya? Y así surgieron otros, ¿ya? Pero este código es muy famoso, el Código Babilónico, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Bueno, el código no regula lo que pasa si ocurre una pelea entre esclavos. En 282 leyes no vas a poder regular todo lo que ocurre en la sociedad, son muy pocas leyes. Si nosotros tenemos miles y miles de leyes, en tantos códigos que existen, aparte de la Constitución, y aún así hay muchos vacíos legales. ¿Ya? Ajá, muy bien. Acá igual. Son leyes casuísticas, o sea, ya algunos casos que más se repetían, entonces ahí se escribió una ley sobre eso, pero de otros casos no se ha colocado, ¿no? ¿Ya? Son 200 tantas leyes, no son suficientes. Ya, muy bien. Con todo esto, ¿qué podemos decir? Que en Mesopotamia empezó el derecho, claro, porque las primeras leyes las encontramos en Mesopotamia. Alguien dirá, no, profe, ya, en Roma nació el derecho. Usted no lo dijo antes, ya, no, yo no he dicho que en Roma nació el derecho. Lo que he dicho es que en Roma se creó el derecho más evolucionado. Las mejores leyes se elaboraron en Roma, no las primeras, sino las mejores. Nosotros no creamos leyes inspirados en las leyes de Mesopotamia, sino en las leyes de Roma. ¿Ya? Pues, acá nace el derecho, pero el derecho tenía que seguir evolucionando, tenía que distanciarse las leyes de lo divino para que sean pues leyes racionales y que sean de una aplicación pues más adecuada.
Muy bien, pasamos. ¿Qué le pasó a Babilonia? Años después de la muerte de Hammurabi, pues Babilonia cayó. Habían rebeliones internas como hierro, ¿sí? En cambio, pues los babilónicos todavía estaban en la edad de bronce. Los hititas lograron derrotar a Babilonia, ¿ya? Muy bien, en adelante, en Mesopotamia ya se conoce el hierro. Pasamos a la edad de hierro en la historia mesopotámica. Los hititas saquearon la ciudad y se retiraron a su territorio, en Anatolia, la actual Turquía, al norte de Mesopotamia. Entonces los casitas aprovecharon el caos, los casitas eran un pueblo de las montañas del este, ellos tomaron el control de Babilonia en los siglos siguientes. Y así la parte baja de Mesopotamia estuvo dominada por los casitas. Y en la parte norte estaban otros pueblos. ¿Ya? Pues estuvieron los asirios. Los asirios se liberaron de sus dominadores y se convirtieron en un pueblo guerrero, un pueblo cruel, sanguinario, en los que crearon el imperio más grande, más extenso de Mesopotamia, el imperio asirio. ¿Ya? Veamos un mapita, ¿ya? A ver, este mapa inicial, acá vemos los tres imperios que hemos mencionado. ¿Ya? Bueno, vamos a asumir ya los tres imperios. A ver, el de color anaranjado, el imperio de Acadio, de Sargón I. El otro, que está en el centro, el imperio babilónico. Y el grandote, el que está de verde, que incluye todo lo demás, pues el imperio asirio, ¿ya? Que tuvo como primera capital a la ciudad de Asur, ¿ya? Que fue la primera capital del reino asirio, y ya cuando hablamos del poderoso imperio asirio, su capital fue Nínive. Ahí están, ciudades junto al río Tigris. El mapa nos permite ver que ellos conquistaron, ya muy crueles, el terror, pues. Muy bien, algunos gobernantes importantes fueron Sargón II. Sargón, otro Sargón, ¿no? Se puso el nombre del primer emperador que tuvo Mesopotamia. Este Sargón II construyó el palacio de Corsabás, en Asiria. El emperador, el más importante, el que hay que recordar de esta parte, es Asurbanipal. Con él se logró la máxima expansión del imperio asirio. Ya, yo he visto que colocan muchos reyes o emperadores asirios, pero no creo que sean importantes. Asurbanipal es el más importante. ¿Ya? ¿Por qué? Por la máxima expansión y por haber creado la primera biblioteca de la historia, ya que él coleccionó muchas tablillas de arcilla en su palacio en Nínive, y eso se convirtió pues en la primera biblioteca. Cuando fue encontrado, ¿no?, este lugar, pues se pudo encontrar información sobre Mesopotamia, incluido el poema de Gilgamesh que vimos hace un momento. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Cuando ellos construían sus templos, decoraban con toros alados, ¿ya? Como esta imagen que ven, ¿no?, aquí en pantalla, se les llama toros alados o lamazus. Tienen cuerpo de toro, alas y cabeza humana, ¿ya? Entonces ellos se encuentran en las entradas a los templos y palacios. Se cree que eran dioses protectores. Bueno, sus creencias, ¿no? Dioses protectores, que impedían que ingresen a esos templos seres o espíritus malignos. ¿Ya? Algo así como la esfinge para las pirámides de Egipto o las cabezas clavas para el templo de Chavín de Huántar, algo así. Muy bien, ¿qué le pasó al imperio asirio? Pues el terror no duró por siempre, los pueblos le perdieron el miedo, comenzaron a sublevarse, Egipto se separa del imperio asirio, Babilonia, que también estaba dominada, lucha por su independencia. Babilonia se une al reino medo, que queda en el norte de Irán, al norte de donde estaban los persas, y esta unión entre medos y babilónicos logró la derrota del imperio asirio. Los medos capturaron Nínive, la capital del imperio asirio, y Babilonia recuperó su independencia. Chao imperio asirio, bienvenido el imperio neobabilónico, o el segundo imperio babilónico. ¿Ya? Ahí está.
¿ya? En el siglo 7 antes de Cristo. Muy bien, aquí estuvo Nabopolassar, Nabucodonosor, Nabónido. El más importante es Nabucodonosor. Él embelleció Babilonia, ya realizó grandes construcciones en Babilonia. La más importante, los jardines colgantes de Babilonia. Es decir, su palacio va a tener en cada piso jardines, que desde lo lejos podría verse pues, como jardines colgantes. Los jardines colgantes fueron colocados dentro de las 7 antiguas maravillas, cosa que no ha sobrevivido, ¿no? No existen ya estos jardines. La única de las 7 maravillas que se ha conservado, de las 7 antiguas, son pues las pirámides de Egipto. Y como Marduk ha vuelto a ser importante, el dios babilónico Marduk, su figurat tenía que ser engrandecido. Así que Nabucodonosor va a agrandar el templo de Marduk. ¿Ya? En ese tiempo, Nabucodonosor sometió a los judíos o hebreos, ¿ya? Y los llevó prisioneros a Babilonia. A esto se le ha llamado pues el cautiverio judío o el cautiverio hebreo en Babilonia. ¿Será que allí ellos vieron la construcción del figurat de Marduk? Y como era tan alto lo que se construía, pues allí habría nacido la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿no? Que dicen que era una construcción muy elevada, como llegando al cielo, ¿no? Ajá, entonces la Torre de Babel sí existió. Es el figurat de Marduk. Es el templo principal de Babilonia. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Como verás, hay mucha similitud, ¿no? Entre los hebreos, el Antiguo Testamento, la Biblia y Mesopotamia. Claro, ¿ya? ¿Será porque Abraham, el que dio inicio a este pacto con Dios, con Yahvé, como dice el Antiguo Testamento, Abraham era un hombre de Mesopotamia? Él vivió en la ciudad de Ur, al sur de Mesopotamia, y salió con su familia, con su gente de allí, y ya comenzamos a llamarle hebreos ya después de esto, ¿no? Pero pues al él haber sido parte de Mesopotamia, pues se entiende, ¿no? Que todas estas creencias, tradiciones, estuvieron también con él. Muy bien. Años más tarde, el imperio neobabilónico cayó con la expansión del imperio persa. Los persas eran un reino en Irán. Irán está al costado de Irak. Muy bien, los persas, con su rey Ciro II, tomaron Babilonia. Habían problemas entre el rey Baltasar en ese tiempo y los sacerdotes de Marduk. Así que los sacerdotes permitieron que los invasores ingresen a Babilonia, porque no era fácil entrar a Babilonia. Y así Ciro II tomó el control de Babilonia y lo incorporó a su imperio. ¿Ya? De esa manera, la historia independiente de Mesopotamia terminó. En adelante será un territorio dominado por un imperio extranjero, sea persa, sea macedónico, sea romano, ¿ya? Árabe, turco, pero ya no pues propio de estos pueblos que hemos estudiado. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Pasamos ahora a Egipto. ¿Ya? Como siempre, tenemos que ver la ubicación. Muy bien, chicos. Espero que no se me estén perdiendo. ¿Ah? No se me estén perdiendo, muchachos. Vamos. A ver, en este mapita encontramos al río Nilo. Ahí está el río Nilo, que avanza de sur a norte. ¿Ya? Muy bien. El río Nilo atraviesa el desierto del norte de África, ¿no? El Sáhara. Ahí está. En su paso, el Nilo, este enorme río, forma un valle, que acá está pues de color verde el valle. Muy bien. En la parte norte, donde el río va a desembocar en el mar Mediterráneo, antes que desemboque, el Nilo se divide en varias ramas. El Nilo forma un delta, ¿sí? Un delta es esto, ¿no? Esta ramificación del río. Ahí está. Entonces, esto nos permite dividir el territorio egipcio en dos regiones.
El Bajo Egipto viene a ser la zona del delta y el Alto Egipto viene a ser el resto del Valle del Nilo, el resto. Así que tenemos Bajo Egipto en el norte y Alto Egipto en el sur. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, rodean a Egipto el mar Mediterráneo, el mar Rojo, la península del Sinaí, que es lo que conecta esta parte de África con Asia, que está más allá. Muy bien, hay desiertos, ¿no?, que rodean a Egipto, el desierto de Libia, el desierto de Nubia, ¿no?, los que están más próximos. Muy bien, ahí está. ¿Ya? En ubicación colocamos que Egipto es el Valle del Nilo, en el noreste de África. ¿Ya? Ahí está. La vez pasada decíamos que si unimos Mesopotamia con los ríos Tigris y Éufrates y Egipto, ¿no?, el río Nilo, ¿qué cosa se forma? Una media luna fértil o un creciente fértil, como le hemos llamado. Y en esta región es donde empezó el Neolítico, la agricultura, la ganadería, y con el tiempo los hombres del Neolítico, cuando ya aprenden a escribir, entonces ya pasamos a la etapa de las civilizaciones de Mesopotamia y de Egipto. ¿Ya? Así que como vemos, estas tierras entre Mesopotamia y Egipto fueron importantes porque fueron la cuna de la economía de producción, del Neolítico, la cuna de la civilización. Muy bien. Regiones. Ya lo hemos dicho. El Bajo Egipto es la zona norte, donde está el delta del Nilo, es la región más fértil, porque como el río se divide, irriga más y hay más tierras de cultivo allí. La otra región es el Alto Egipto, que es la zona sur. Ahí está, zona montañosa, por eso el nombre Alto Egipto, por la mayor altitud del terreno. Muy bien, ¿ya? Y tenemos también una escultura característica pues, de Egipto, ¿no? La esfinge, junto a las pirámides. La incógnita que es esta esfinge de para qué lo construyeron. Continuamos. Economía y sociedad. A ver, Egipto, igual que Mesopotamia, tuvo en la agricultura la base de su economía. Claro, porque ambos vivían en grandes valles. Así que la agricultura es la actividad principal. Los mismos alimentos, trigo, cebada, hortalizas, los mismos alimentos, porque es una región pues que ha, digamos, tenido un mismo desarrollo, ¿no?, inicial. Ahí está. ¿Ya? Y ya San Marcos nos ha preguntado justamente por qué pueblos basaban su alimentación en trigo y cebada en la antigüedad, ¿no? Pues nos colocaron a los peruanos. Obviamente nosotros no conocíamos el trigo y la cebada, sino hasta que los españoles invaden nuestro territorio, y eso todavía más adelante, ¿no? Pues los hombres de Egipto y Mesopotamia son los que se alimentaban de esto. Muy bien. Heródoto, considerado el padre de la historia, este griego que vivió en el siglo V antes de Cristo, él hizo viajes, ¿ya? Y él visitó Egipto, ¿ya? Qué envidia, yo quiero ir a Egipto también. Heródoto visitó Egipto y luego de todas estas visitas, conoció a tantos pueblos, ¿ya? Él escribió un libro llamado Historias o los 9 libros de la historia, donde la mayor parte trata sobre la guerra que su país, Grecia, estaba viviendo contra los persas. Pero también hace una descripción sobre Egipto. Y en un momento, Heródoto dice, bueno, ya tal vez con otras palabras, pero lo que dice Heródoto es que Egipto era un don del Nilo, un don del Nilo, ¿ya? La Universidad de San Marcos nos preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué decimos que Egipto es un don del Nilo? Pues para entenderlo, veamos esta imagen, ¿ya? A ver, miren, dependiendo de las lluvias que se daban al sur, en donde hoy está Etiopía, dependiendo de las lluvias que ocurrían allí, el río Nilo podía pues tener más o menos caudal.
¿ya? Sabemos con su caudal normal. En cambio acá vemos el caudal máximo del río, ¿ya? Cuando estamos entre los meses de julio a octubre, así se ve en Egipto. El río Nilo ha crecido tanto que sus aguas inundan las tierras de cultivo de los egipcios, ¿ya? Esta es una estación, ellos tienen un calendario con 3 estaciones. La estación de la inundación, de la siembra y de la cosecha. En la estación de la inundación, se llama así por obvias razones, lo que estamos viendo en pantalla, no pueden sembrar, obviamente, ¿ya? Pero ya para noviembre, ¿ya? Hasta febrero, se da la estación de la siembra, porque como las lluvias terminaron allá en Etiopía, ahora el caudal del río ha bajado. El río ha recuperado su caudal normal, ¿ya? Y cuando se retiraron estas aguas, ¿qué dejaron? Las tierras de cultivo de los egipcios están cubiertos con un barro oscuro que llamamos limo, que contiene los minerales, los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan. Entonces, los egipcios, ¿qué van a hacer en estos meses? Estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, ¿qué van a hacer? Van a sembrar acá. Es la estación de la siembra, ¿ya? Y ellos no tuvieron que buscar abono por acá, por allá, para devolverle la fertilidad a la tierra, no, el mismo río lo hizo cuando cubrió con limo esta tierra de cultivo. Y así pasan los meses, estamos ¿no? Ya abril, ¿no? Mayo, y ya tienen abundante trigo por cosechar. Es la estación de la cosecha, ¿ya? Ahí están, van a cosechar entonces abundante. ¿Por qué? Porque la tierra era fértil. ¿Y cómo se fertilizó la tierra? Cuando el río cubría con limo la tierra. Ahí está. Ya nuevamente llegamos a julio y otra vez pues el río inunda. Y así todos los años se repetía esto. ¿Ya? Todos los años el río con sus crecidas le devolvía la fertilidad a la tierra. Y por eso las cosechas eran muy buenas en Egipto. ¿Ya? Egipto era el granero del mundo. Era pues el país más exitoso en la agricultura en ese tiempo. Y eso que viven ya alrededor de un desierto. Ya, pero gracias a este río, pues no sufrieron como otros pueblos de los desiertos, sino pues tenían suficiente alimento. Por eso Heroto habrá visto esto y dijo, Egipto es un don del Nilo. ¿Ya? A la pregunta que hizo San Marcos, ¿qué respuesta le damos? A que las crecidas anuales del Nilo fertilizaban las tierras de Egipto. A veces no ocurría, ¿no? Porque a veces la lluvia no era suficiente y el río no crecía como debía. Otra vez la lluvia era demasiada y terminaban inundadas sus casas, pero mayormente el río era regular y se podía, ¿no? Calcular, ¿no? Hasta dónde, y así los egipcios pues celebraban cuando el río aumentaba su caudal hasta donde ellos justamente consideraban necesario. Muy bien, ahí está. Aparte que el río también les permitió hacer más cosas, porque pueden pescar en el río, pueden navegar en el río, es un río navegable, ya que es enorme, ¿ya? Y pueden en barcos ir hacia el norte, hacia el sur, es una vía de comunicación al río Nilo. En vez de caminos, utilizaban el río. También aquí podían cazar, ya que animales eh, este, llegaban también a beber, ¿no? Y podían cazarlos, como también criar a sus propios animales, ya que hay agua para que puedan beber aquí. El río Nilo era útil para todo, ¿no? Muy bien, ya sigamos. Ahora, a diferencia de otras sociedades, en Egipto no hubieron tantos esclavos. No, será porque los egipcios no eran una sociedad tan militarista como otras. En Mesopotamia hemos hablado de Babilonia y de Asiria, que sobre todo ellos fueron muy militaristas. Bueno, Akkad fue la primera gran ciudad militarista, como hemos señalado, ¿no? En cambio, Egipto no fue tanto así. Además, no era necesario que sea muy militarista porque no tuvo muchas guerras Egipto, al menos no al inicio. ¿Y por qué no? Porque los desiertos que rodeaban Egipto evitaban
que lleguen al Valle del Nilo, pues, otros pueblos. No era fácil cruzar el desierto, ¿ya? Entonces fue como una barrera natural que aisló a los egipcios. Muy bien, ahí está. Ya más adelante, si Egipto va a ser invadido constantemente, cuando ya los pueblos sean capaces de cruzar estos desiertos. Egipto, ¿por qué era invadido? Porque tenía la tierra más fértil, ¿ya? Y todos querían, pues, apoderarse de este valle para, pues, aprovechar la riqueza del lugar. Muy bien. A ver, recordemos cuál era la zona más fértil de Egipto, ¿el Alto o el Bajo Egipto? Anoten bien la respuesta, muchachos. ¿El Alto o el Bajo? ¿Cuál era la zona más fértil? Mm, Aprovecho de tomar mi agüita. Mm, por supuesto, ¿ya? ¿Ya? Correcto, Will. ¿Ya? Correcto, Zabaleta. ¿Ya? Y todos los demás, ¿no? Christine, Castro. Ok, gracias. El Bajo Egipto, por supuesto. Así es, muchachos. Ya, muy bien. Continuemos. Ya, hay un micrófono que se prendió. A ver, muy bien. En esta sociedad agrícola, obviamente, la población mayoritaria eran los campesinos, a los cuales podemos llamar feya. Eran campesinos libres. Muy bien. En los primeros tiempos no había dinero todavía en Egipto. Así que estos campesinos tenían que pagar tributo al Estado. Pero si no había dinero, ¿cómo podían pagar sus tributos? Pues se puede tributar de otras formas, entregando productos, entregando alimentos, ganado, es decir, tributación en especie, o se podía tributar trabajando para los reyes o faraones. Esto es tributación de servicios, realizando servicios, trabajos para los gobernantes. ¿Ya? Hoy ya con el tiempo, cuando ya existe el dinero, inclusive va a haber trabajo asalariado, ¿no? Y parte de esta población ya será diferente. Pero en la mayor parte del tiempo, que es la parte antigua, esto no se daba. ¿Ya? Si comparamos la cantidad de campesinos con la cantidad de esclavos, pues el número de campesinos era mucho mayor que el de esclavos. Por eso, a la pregunta, ¿quiénes fueron la base social, ya, o la principal fuerza laboral en Egipto? Pues en esta ocasión no decimos esclavos, porque eran pocos, ya, decimos los feyá o campesinos, ya. En cambio, si preguntáramos lo mismo, ¿quiénes fueron la principal fuerza laboral en el Imperio Romano? Pues ahí tenemos que decir los esclavos, que eran la mayoría, ¿no? Sometida a los trabajos duros, ¿ya? Pero en este caso no podemos decir lo mismo. Muy bien, Egipto también fue una sociedad muy religiosa. Creían en muchísimos dioses, cientos, ¿ya? Más de 1000 dioses tenían los egipcios. Cada ciudad, ¿no? Cada zona tenía pues un preferido. Claro, en ciertos tiempos se consideró, ¿no? Que uno de estos dioses era pues el más importante, ¿no? ¿Ya? De destacar, ¿no? En un momento a Amon-Ra, Amon-Ra, pero también pues estuvo Horus, Osiris, ¿no? En otros tiempos. Entonces, ante un pueblo muy religioso que estaba seguro de que existía una vida después de esta, que el alma es inmortal, los sacerdotes cumplieron pues un papel importante en Egipto. Eran, ¿no? Estamos considerándolos la clase dominante. En los tantos templos que se levantaron, con tantos tributos que ellos lograron, ¿no? Recaudar, con tanta influencia que tuvieron sobre la gente, porque eran los intermediarios, ¿no? Entre los dioses y la gente, supuestamente, los sacerdotes se convirtieron en la clase dominante. Inclusive, tanta riqueza e influencia que podían rivalizar con los faraones. Con los faraones. Recuerdo la película La Momia 1, pues trata de justamente eso, ¿no? Un faraón, como un sacerdote quiso tomar el lugar de un faraón y lo asesinan y así empezó esa película. Solo una película, pero que expresa algo que sí
¿no? Podía darse en la realidad del Antiguo Egipto. Muy bien. Otras personas que también tenemos que destacar eran los escribas. El escriba es una persona que tiene preparación, que tiene estudios, tiene que saber pues sobre escritura, sobre contabilidad, sobre cosas, perdón, para ser útil al faraón. A ver, me preguntan si la escritura hierática era exclusivo para los sacerdotes. Exclusivo, yo no diría exclusivo. Los escribas también utilizan escritura hierática para redactar las leyes que ordena el faraón, pero el escriba no es un sacerdote, es exclusivo o no, sino que nosotros decimos, la escritura hierática era más utilizada por los sacerdotes, ¿ya? Pero decir exclusiva ya es otra cosa, ¿no? Así es. La escritura demótica era usada por los comerciantes, pero si yo digo exclusivamente, no, porque los escribas también escribían en demótico, ¿ya? Eso es exclusivo si le quitamos, ¿ya? ¿Ya? Cuando hacemos esas diferencias. Ok, muy bien. Ya, ahí están los escribas entonces. Ya eran los secretarios de los faraones. Sí, cualquier duda, ¿no? Ahí está el chat, también el micrófono, ¿ya? Pero a veces, para no equivocarnos, preferimos el chat privado, ¿no? No sé por qué. Mm, la plaga de Moisés. Mm, las plagas de Moisés únicamente están en la Biblia. Los escribas de Egipto no escribieron sobre las plagas de Moisés. ¿Ya? ¿Te imaginas? A ver, vamos a asumir como cierto de que existieron las plagas. ¿Ya? Vamos a asumir que las plagas ocurrieron en tiempos del faraón Ramsés II. Vamos a asumir, porque no hay pruebas para afirmar categóricamente esto. ¿Usted cree que Ramsés II va a decirle a sus escribas, anoten, ¿ya? Sobre las plagas, o sea, donde Moisés hizo que ocurran estas cosas y yo no pude evitarlo, que murió mi primogénito, el primogénito de Ramsés II sí murió realmente, por eso lo relacionan con lo de las plagas. Entonces, ¿ustedes creen que le convenía a un gran faraón como Ramsés II que sus escribas relaten sobre algo negativo sobre su reinado? No, todo eso quedaba fuera. Por eso no vamos a encontrar las plagas en lo que escribían los escribas. Las plagas lo tenemos en la Biblia. ¿De dónde sacaban tanto oro? Pues ya lo van a conseguir, o el comercio les permitía, pues, tener oro, claro. Tampoco es que haya tanto oro, ¿no? Lo ven en los faraones, claro, pero la gente común no tiene nada de eso, ¿no? ¿Hay alguna escritura no descifrada en la actualidad? Pues sí. Cuando hablemos de los griegos, la próxima semana, tenemos que hablar de los cretenses. Los cretenses tenían como escritura el lineal A. Ese lineal A aún no está descifrado. Por eso de los cretenses no sabemos qué ocurrió, ¿no? Por ello, ¿no? Ya, es que con los incas, nos están haciendo muchas preguntas, ¿no? Ya no sé por qué, pasa que con los incas realmente no sabemos si tuvieron escritura. Los quipus, sí, pero los quipus realmente fueron escritura o es solo una hipótesis. Y si es escritura, pues aún no ha podido ser descifrado. Los quipus están allí y no se pueden interpretar. Falta un quipu Camayoc que vuelva a la vida y nos descifre los quipus. Los esclavos estaba prohibido para los esclavos aprender a leer y escribir. Estaba prohibido. Mm, prohibido. Es que esto es un conocimiento que pasa de padres a hijos. Así que prohibido no creo, porque si fuera una educación en escuelas como hacemos ahora, prohibirían, claro, ¿no? Que entren los esclavos, inclusive los campesinos. Pero si esto pasa de padre a hijo, puede ser. Puede ser. Mm. Sigamos. Muy bien. Periodo predinástico. A ver, apurémonos por el tiempo, ¿ya? A ver, cuando aparece el primer faraón, llamado Menes,
Él da inicio a la primera dinastía de faraones. Existieron más de 30 dinastías. Menes, el primer faraón, da inicio a la primera dinastía. Pero antes de Menes, antes que exista el primer faraón, ¿ya? Se vivió este periodo que llamamos predinástico. A partir del faraón se da la unificación de todo Egipto. El faraón es el gobernante de todo Egipto, del Egipto unificado. Muy bien, entonces en el predinástico aún no había unificación. Cada ciudad egipcia era independiente. Muy bien, con el tiempo las ciudades del Alto Egipto se unieron y formaron el reino del Alto Egipto. Las ciudades del Bajo se unieron y formaron el reino del Bajo Egipto. Porque los del Alto querían dominar a los del Bajo. ¿No ves que ellos tenían mayor riqueza agrícola? Muy bien, así que durante el predinástico se dio la guerra entre el Alto y el Bajo Egipto. ¿Ya? Los reyes del Alto y los reyes del Bajo. ¿Ya? Aún no hay un faraón. El faraón es el que gobierna ambos lugares y eso todavía no ocurre. Ya en este tiempo se inventó la escritura jeroglífica, la más complicada, la más antigua. Y poco después va a surgir la escritura hierática. Y ya a finales de esta historia, la escritura demótica. Egipto tuvo 3 formas de escritura. Periodo tinita. Hacia el 3000 a.C., el Alto Egipto derrotó al Bajo, dominó el Bajo. Dirigía al Alto Egipto un hombre llamado Menes. Otros le llaman Narmer o Narmer. Este hombre logró la unión del Alto y el Bajo Egipto por primera vez. Fue el unificador. Él se convirtió entonces en el primer faraón, ya que faraón es aquel que gobierna todo Egipto. ¿Ya? Muy bien. Ahí vemos la imagen de un faraón y nos preguntamos por qué este faraón usa 2 coronas. La corona blanca, que era la que utilizaban los faraones del Alto Egipto, perdón, los reyes del Alto Egipto, y una corona roja, que era la que utilizaban los reyes del Bajo Egipto. ¿Por qué él se pone doble corona? Ah, porque él representa, porque él gobierna tanto al Alto como al Bajo Egipto. Al faraón se le llama el señor de las 2 tierras. ¿Cuáles son esas 2 tierras? Pues el Alto y el Bajo Egipto. ¿Ya? Muy bien. Como hay unificación de Egipto, tiene que haber un centro donde esté el faraón. ¿Ya? Ese centro fue la ciudad de Tinis, la primera capital que tuvo Egipto. ¿Ya? Tinis. Por eso a este periodo en que Egipto acaba de unificarse, le llamamos periodo tinita. ¿Ya? Por la capital. Otros le llaman periodo arcaico. Pero más he visto tinita. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pero Tinis era una ciudad que estaba en el Bajo Egipto. Vamos a verlo en el mapa, ya, otra vez. Ah, no, este no es el mapa. Ya, el mapa de Egipto. Uy, ¿qué estoy haciendo? Este es el mapa que vimos. Ya, ahí está. A ver, entonces, si vemos nuevamente el mapa, ¿qué notamos? Que Tinis, uy, faltó el puntito, no se ve el puntito, ¿ya? Pero ahí está, ese cursor marca la ubicación de Tinis, ¿ya? Tinis, como puedes ver, está ubicado en el Alto Egipto y está en una zona sur, ¿ya? Muy bien, pero ¿qué pasaba? Que en el norte, o sea, en el Bajo Egipto, las ciudades, los jefes de esta zona se rebelaban, querían recuperar pues la autonomía del Bajo Egipto, querían sacudirse del dominio del Alto Egipto. Como acá habían rebeliones y la capital está al sur, entonces los faraones se mudaron, dejaron Tinis y se fueron a Memphis, ciudad con mejor ubicación, porque está entre el Alto y el Bajo Egipto. ¿Ya? Por eso vamos a pasar del periodo tinita al periodo menfita. ¿Ya? ¿Por qué cambiamos de periodo? Porque la capital fue cambiada. Memphis se convirtió en la segunda capital. ¿Ya? Ahí está, para poder controlar a los nomos o ciudades del Bajo Egipto. ¿Está bien? También se le llama a este periodo
el del Imperio Antiguo. Y la importancia de esta época es que en este periodo se levantaron las pirámides. Aquí vemos la primera pirámide, la de Zoser, en Saqqara. Zoser es el nombre del faraón que mandó construir esta primera pirámide, que como vemos es de tipo escalonada. Las pirámides que más impresionan fueron las pirámides construidas por los faraones de la cuarta dinastía de Menfis, los faraones Keops, Kefren y Miserinos. Sus pirámides tienen sus mismos nombres y son las más grandes de todo Egipto. Se ubican en la zona de Gizeh o Giza. Así que les voy a llamar en adelante las pirámides de Giza, ¿ya? A estas tres pirámides, y hay otras más, pero son opacadas por estas grandotas, siendo la más grande, la de Keops, con casi 150 metros de altura. Muy bien, grandes faraones pudieron construir tremendas obras que representó el poder de los faraones de esta época, como también la adquisición de conocimientos científicos para poder levantar tremendas obras de ingeniería y el trabajo de muchísimos campesinos en la movilización de rocas para levantar las pirámides. Profe, ¿campesinos o esclavos? ¿Quiénes son los que movieron las rocas? Pues mayormente campesinos, tributarios. ¿Recuerdas lo que mencionamos hace un momento? El número de esclavos no era significativo. Estuvieron, pero no era significativo. Muy bien. Después de las pirámides, después de estas construcciones, vino un periodo de crisis. Tal vez porque los faraones se gastaron la riqueza del país en sus tumbas, estas pirámides. Se rebelaron los jefes de las provincias, los nomarcas, y los faraones no pudieron mantener la unidad. Así que Egipto se desintegró, se partió en varios reinos. Por lo tanto, terminó el periodo menfita o imperio antiguo, porque este era un Egipto unificado. Ahora que se ha desintegrado, ya no hay. Muy bien, pasó el tiempo y Mentuhotep II logró reunificar Egipto. ¿Ya? Y para que haya mayor unión, va a unir los cultos en el Alto y el Bajo Egipto. Así es, en el Alto Egipto se adoraba al sol, llamado Amón, y en el Bajo Egipto se adoraba también al sol con el nombre de Ra. Entonces se les va a unir y se habla de Amón-Ra. ¿Ya? Este culto a Amón-Ra pues será para, con la religión, fortalecer la unidad política. Ya, vendiendo la chicha venezolana. La chicha es peruana, ¿cómo la chicha venezolana? Ya, no sé qué habrán inventado, ¿no? Los venezolanos. Ya, yo siempre digo venezolano, no con otras palabras, ¿ya? Yo respeto a todos. Bien, a ver, en este tiempo Mentuhotep colocó a Tebas como capital de Egipto. Así que tenemos la tercera capital, ¿sí? Tinis, luego Memphis, ahora Tebas. Y no confundas la Tebas de Egipto con la Tebas de Grecia. En Grecia hay otra ciudad de ese nombre, Tebas. ¿Ya? Ok, muy bien. Por eso este periodo le llamo tebano, o también le llaman Imperio Medio. Aquí se destacaron las obras hidráulicas, ¿ya? Cuando se hicieron obras en el lago Moeris. En este tiempo, Egipto por primera vez fue conquistado. Un pueblo asiático entró a su territorio, ya era posible cruzar el desierto, ya había pasado pues cuántos siglos desde que empezó esto. Los Ixos, así le llamaron los egipcios, Ixos, ¿ya? Esto significa reyes pastores. Los Ixos son el primer pueblo que dominó Egipto, ¿ya? Una ventaja, porque ellos dominaron, porque habían pasado ya a la edad de hierro. En cambio, Egipto estaba en la edad de bronce. Recién Egipto pasa a la edad de hierro con la llegada de los Ixos. Además que los Ixos traían caballos, los egipcios no tenían caballos, y también carros de guerra. ¿Ya? Como se ve pues en esta imagen. Ahí está el carro de guerra, caballos, muy bien, armas de hierro. ¿Ya? Entonces, en adelante cae este periodo tebano y ahora Egipto fue dominado por Ixos.
¿ya? Un tiempo. ¿Cómo se liberan? Pues los egipcios aprenden a utilizar también carros de guerra, caballos, armas de hierro y terminaron expulsando a los Hicsos. ¿Ya? Las mismas armas del enemigo lo aprenden y lo usan contra ellos con el tiempo. Y así Egipto vuelve a existir, el Egipto unificado, libre del dominio extranjero. Le llamamos periodo neotebano o imperio nuevo. ¿Ya? Los Hicsos habían pues liberado, perdón, Amosis había expulsado a los Hicsos y así se había liberado Egipto. Tebas volvió a ser la capital. Aquí destaco al gran Tutmosis III, el faraón más conquistador que tuvo Egipto. ¿Ya? El imperio creció grandemente, no solo en África. Los egipcios ahora dominan una parte de Asia. Llegaron, como este mapa lo indica, llegaron hasta Siria. Siria, no Asiria, Siria. Ahí está, ¿no? Muy bien. También destacamos un conflicto religioso. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pues un faraón llamado Amenofis IV, que luego se hizo llamar Akenatón, estableció el monoteísmo, el culto a un solo dios. Un dios secundario, llamado Atón, pasó a ser el dios único, y se prohibió el culto a Mon-Ra y a los demás dioses. Todo esto para impedir que los sacerdotes sigan beneficiándose de las ofrendas que la gente entregaba, debilitar a esos sacerdotes, porque eran una amenaza siempre para el poder faraónico, y más bien que el faraón, que ahora es el que centraliza el culto al dios Atón, él reciba todas esas ofrendas. Y así el poder del faraón sea pues realmente absoluto. Muy bien, a esto le llamamos la reforma amarniana, que impulsó el faraón Amenofis IV. Ya, pero esta reforma solamente duró cuando él estuvo vivo. Tras su muerte, su hijo Tutankamón eliminó esto. Tutankamón restableció el politeísmo. ¿Ya? El politeísmo, el culto a los tantos dioses que ellos tenían. Muy bien. Tutankamón, sin embargo, es más famoso, no por esto, sino porque mucho tiempo después, en 1922, su tumba fue hallada por el arqueólogo Carter. Y era la primera y única tumba de faraón encontrada intacta, con la momia y todos los tesoros con que fue enterrado. ¿Ya? Así que fue muy importante el hallazgo de esta tumba para el conocimiento del antiguo Egipto. De ahí la fama de Tutankamón. No por lo que hizo en vida, sino por su hallazgo ¿no? Muerto, ¿no? Su tumba. Otro gran faraón fue Ramsés II, quien luchó contra los hititas. Los hititas vivían en la actual Turquía, pelearon por el control de Siria. Fue una guerra, casi un empate. Al final firmaron la paz en el Tratado de Kadesh, el primer tratado de la historia. Ramsés II fue también un arquitecto, construyó templos como el de Abu Simbel. En este tiempo es que se cree que se produjo el éxodo, que los hebreos que estaban en Egipto, esclavizados, fueron liberados por Moisés. Digo se cree porque no hay fuentes para comprobar que esto haya ocurrido en tiempos de Ramsés II. Hablamos del periodo tardío, cuando Egipto ya cae dominado por pueblos extranjeros. Los asirios, después los persas, los macedonios y así muchos más. Egipto va a perder su independencia. Pero seguiremos mencionando Egipto hasta Cleopatra, cuando Roma tome el control de Egipto en tiempos de la faraona Cleopatra. En arquitectura destacamos sus tumbas, las mastabas, que fueron las primeras, las pirámides y los hipogeos, que eran tumbas subterráneas. También sus templos, como el de Abu Simbel, que levantó Ramsés II, y ahí colocó su estatua, ¿no?, en la puerta. ¿Ya? Y así tenemos las tres escrituras que mencioné, jeroglífica, hierática y demótica, ¿ya? Que pudieron ser descifradas por Champollion hace 200 años, cuando se estudió la piedra de la Roseta, al ver que había un mismo texto, pero en tres escrituras diferentes. Como el griego era conocido, comparó
con los símbolos jeroglíficos y logró pues el inicio del desciframiento de esta escritura. Muy bien, ellos creen en diferentes dioses, vamos a verlos aquí. Esta es la imagen del juicio de los muertos. Cuando moríamos, nuestra alma iba pues al más allá a ser juzgado por un tribunal presidido por Osiris. Acá vemos a Anubis que acompaña al alma, y el corazón del alma tiene que ser colocado en esta balanza y no debe pesar más que una pluma, que esta pluma que era de Mat, la justicia. Ya, si pesa más, este monstruo devoraba el alma, era la muerte del alma. Pero si no, podía vivir eternamente. Osiris, pues, le concedía la eternidad. Muy bien, también tuvieron conocimientos matemáticos importantes, sobre todo geometría. Ya ellos conocían el teorema de Pitágoras, por ejemplo, que aplicaron en la pirámide. A ver, el calendario. El calendario egipcio hasta ahora lo utilizamos. Muy bien. Ya. En escultura destacamos los colosos, estas estatuas enormes de faraones sentados. En orfebrería tenemos pues la máscara de Tutankamón. La medicina de ellos también era desarrollada, se evidenció en la momificación que hacían con los cuerpos, buscando su preservación. Y esto debido a la creencia en la vida eterna, el cuerpo debía de conservarse para tener la vida eterna. El alma, en todo caso, ¿no? Existe eternamente. Bueno, chicos, nos ganó la hora. Así que vamos a dejar las preguntas ya para la próxima semana. ¿Ya? Ustedes descárguenla, resuélvanla, ¿ya? Muy bien, nos vemos la próxima semana. Me preguntan qué eran los hipogeos. Los hipogeos son las tumbas de Egipto subterráneas, ¿ya? Como la tumba de Tutankamón. Listo, muchachos. Cuídense.